Villanueva de la Jara era el pueblo importante. Y esto eran aldeas. Pues se hizo aquí unas pequeñas casotas, podríamos decir, lo que es una habitación, y se quedaban a dormir si no habían terminado. Pero poco a poco se fueron juntando, y llegó un momento en que había aquí muchos habitantes, y Felipe II le dio el título de villa, le autorizó a usar horca, cuchillo y tener jurisdicción, podríamos decir, de juez. Y entonces le quitaron Quintanar del Marquesado de Villena y le pusieron Quintanar del Rey. ¿Y esa palabra de quinterías o estas casas de campo se ha seguido utilizando? No, ahora que se llaman aldeas. Tengo mi aldea, aquí no dice nadie quinterías, es más, si sale usted y pregunta, oye, ¿quinterías qué es? Dicen, a lo mejor le dice a alguno, pues una revista que había hace unos años. Pero no. Entonces, de algún modo la palabra quintería, que es la que da el nombre al pueblo, Era la se ha que le perdido. daba el nombre al pueblo, exactamente. Y se ha perdido, por así Se ha decirlo. perdido. Luego mucha gente dice, es que esto eran las casas de Quintana, no, eran las quinterías. Y luego quinterías fue Quintanar del Marquesado de Villena. En tiempos fue antes de Felipe II, Carlos V, cosas así. Y luego fue Felipe II el que le dijo, no, el título de villa. Entonces se llamó ya Quintanar del Rey. Y Quintanar entonces dependía de Villanueva de la Jara. De Villanueva de la Jara. Villanueva de la Jara era no solamente de Quintanar, era Villa García también, era de esto. Y Tarazona también, y Casasimarro también. Que yo sepa, esos pueblos pertenecían todos a Villanueva de la Jara. Y vamos a hacer un salto en el tiempo y vamos a ir al escenario de cuando eras niña, ¿no? ¿Qué recuerdos tienes de la niñez aquí en Quintanar? Pues mira, de la niñez, ahora mismo un hombre que no sé quién es, pero a mí me conoce todo el mundo. 43 años aquí de maestra, y entonces estábamos muy pocos maestros, porque yo llevaba 50. Y dice, pues ¿cuántos años tiene usted, doña Mari Carmen? Digo, 81, casi voy a cumplir 82. Y digo, más viejo soy yo, que tengo 90. Y digo, pues está usted muy bien. Dice, pues eso digo yo, que cómo estoy tan bien. Digo, pues mire usted, porque para madre mi madre era maestra, pero todos los maestros ganaban muy poco, lo sabe usted, que decían, pasa más hambre que el maestro de escuela. Mamá, que voy a merendar, pan, vino y azúcar. Eso era nuestra merienda. Nada de salchichón, ni de chorizo, ni de jamón de york. Pan, vino y azúcar. Paz Cristi. Como no había, y yo me acuerdo que presumíamos muchísimo, pero mi madre lavarme esto por la noche, ponerlo en la estufa y a la mañana siguiente plantificármelo. Lo que, si ahora dices eso, todas parece que vienen de la duquesa de Alba. Usted pregunte Quintanar, que son todos hijos de la duquesa de Alba, o por lo menos tíos sobrinos. En ese ambiente, calles, pues llegábamos por la tarde, nos arreglaban y nos íbamos a la ronda. La ronda era desde esta esquina del ayuntamiento a la esquina de Soler, donde estaba, vamos a ver, la casa esa que tiene como un patio, que es la del cura, pues 2 o 3 puertas más allá, hasta la calle La Virgen, eso era la ronda. Las muchachas se ponían, me acuerdo yo de aquello perfectamente, un delantal muy almidonado, se cogían del bracete y 4 o 5 seguidas en batería a la ronda. Y los muchachos iban detrás. Y nosotros, que éramos marismas, o por lo menos yo, porque llevaban atrás los lazos muy bien hechos, almidonados. ¡Pum! A estirarles para que se les cayera el... Eso era la diversión. Y luego el domingo el baile de mocho, que es ahí, y el baile de pica. El baile de pica me parece que todavía no está derruido. Es en la calle esta a continuación, que es la calle Benito Pérez. Y el baile de mocho. Y nos pelábamos el morro porque nos dejaran pasar, porque si no tenías 15 años no te dejaban pasar. Y estabas allí, que estaba el tío este estirado, y si una pizca, que se cuidaba, nos metíamos. Y eso sí, no es como ahora las muchachas que pretenden a los muchachos. Te sentabas, lleva uno y decía, ¿bailas? Y decía, no, esta pieza no, a la siguiente, de aquí a 5 piezas. Dábamos 5 piezas porque teníamos muchísimos pretendientes para bailar. Y ahora anda la leche, que están allí sentadas
y son ellas las que van a sacar a los muchachos. Eso ha cambiado totalmente, hijo mío. Y Mari Carmen, ¿de qué vivía entonces Quintanar? ¿Cuál era sus mejores recursos? Del campo. El campo de Quintanar es muy rico. La tierra de Quintanar es muy buena. Y la gente, lo mismo te digo, trabajadora, no encontrarás en todo alrededor otro pueblo más trabajador que Quintanar. Porque Quintanar, gente que tenía muchas tierras, iban a labrar. Menos los 4 maestros, el boticario, el médico y 2 estos, por lo general la gente iba a labrar. Quintanar ha sido muy, muy trabajador. Y es muy trabajador. Y luego, eso sí, cuando llegaba el mes de junio, en este tiempo, la gente se iba a Murcia. Veías los carros con los toldos y detrás llevaban el perro y el cordero, la cabra, que se la llevaban para la leche. Y se iban a Murcia, se pegaban mes y medio, 2 meses en Murcia segando. Medio Quintanar nació en Murcia, lo que pasa que es que no lo inscribieron allí y lo inscribieron aquí. Pero la gente se iba a segar a Murcia. A otros lados no, porque luego, cuando se pasaba a Murcia, se iban a segar a la Sierra de Cuenca, a Huete, Priego y todo eso. O sea, trabajadores sí. Claro, con 4 tierras que tenían y lo que se traían de Murcia y de Priego y de todo eso vivían. Y un elemento importante de Quintanar es el río Valdemembra, que cruza cercano y ahora ya el pueblo lo ha tragado. ¿Qué recuerdos también tiene el río? Pues mira, ¿y qué oficios? en el río Valdemembra, como yo digo, era donde los ecos de sociedad. Yo no he ido nunca al río porque mi madre, como era maestra, mi padre también, teníamos una moza, pero tenía una losa, que llamábamos así de pequeña, y yo me iba con mi muchacha, me daban un trapejo y porque el río ahora está hondo, eso es lo que he dicho yo esta mañana. Digo, antes estaba plano, casi al borde de lo demás. La gente iba al río, y allí pues todos los chismes del pueblo, por si acaso fulano, pues no, la perengana es que se ha juntado. Pues al río acudían las mujeres con una artesa, entonces no eran de estos de plástico, era una caldereta. Con una caldereta que pesaba lo suyo, te ibas al río a lavar. La gente lavaba en el río. Y además de lavar... Y como no teníamos tantas lejías ni leches, si había pañales de los críos que tenían un poco de mancha de caca, se ponían a solear encima de la hierba, porque el sol se comía las manchas. Eso me acuerdo yo perfectamente. ¿Y molinos? Molinos, pues mira, estaba el de Juanito Valero, que ya se ha jubilado hace 4 o 5 años Julián, y ya no este. El de Juanito Valero, mi abuelo tenía un molino de aceite también. El de mi abuelo, el de Juanito Valero, yo creo que ya no había más molinos, porque Pedro Fargancha pero llevó el de mi abuelo, y ya había 2 molinos, bodegas había más. Estaba la de Soler, mi abuelo también tenía bodega. Bodegas sí, pero molinos 2. ¿Qué molinos eran? ¿Eran harineros? De aceite y de vino. Porque el abuelo también tenía un aparato de alcohol, pero eso yo ya no lo vi. Y ya soy muy mayor. Veía los chismes, pero yo no lo vi funcionar nunca. ¿Y el molino de aceite estuvo en funcionamiento? Sí, hasta que yo tenía... Pues yo ya estaba casada y funcionaba el molino del abuelo. Llevaban esto, echaban allí la aceituna, luego se cogía con los molones. ¿Te acuerdas que teníamos un molón en casa? En mi patio, que como yo la casa ya la tengo moderna, se lo llevó mi hermanica. Pero teníamos el molón. Con el molón se movía esto y después se llevaba la prensa con aquellos capachos, creo que ahora se llaman igual, que eran como alfombras estas redondas con un agujero, se metían, se prensaba en la prensa y seguía saliendo el aceite, que era el aceite virgen. Entonces la viña y el olivo eran fundamentales. Era fundamental en Quintanar. ¿Había más olivos antes que ahora? Sí. Lo que no había era viña, porque como ahora la viña da tanto dinero, aquí en la ribera del río, yendo para la Jara, yo creo que las únicas fincas, pocas hay, como la nuestra, que se dediquen al cereal. Yo no voy a plantar pimientos y tomates, pero el año pasado la di alquilada
para pimientos, tomates, porque tiene regadío. De hecho, yo tengo ahí 2 fincas y las tengo con permiso de riego con pozo de la hidrográfica del Júcar. La gente plantaba eso. Y claro, se vendían pimientos, tomates, todo esto lleno de hortelanas. Y es que ahora no hay. Es que no hay hortelanas. Había mucha huerta también. Había alrededor huerta. del río. Y las hortelanas. Y luego la gente exigíamos menos que ahora. Es que ahora se necesita muchísimo dinero para vivir. Mucho dinero para vivir. Yo iba a la peluquería el día de mi comunión y ya no volví hasta otro año yo para mí. Ya la voy todas las semanas si se descuida usted. Entonces se necesitaba mucho dinero para vivir. Ya la gente se conformaba con lo que tenía. Los domingos íbamos, ya digo, los mayores, los pequeños nada, a jugar a la brisca o al burro. Y se ha terminado. O encima de los montones de basura de alrededor del pueblo, que la gente sacaba los barrancos, que se llamaba, creo que ahora se llama igual, los barrancos. Estaba el váter, caía pues eso, la caca, y después se mezclaba con paja y todo eso, se hacía basura y se llevaba a las eras, se estaban allí 4 o 5 meses y luego se llevaba para las tierras. Pues la gente íbamos y en aquellos montones de basura poníamos 2 palos y nos mecíamos así, pim pam, y esa era nuestra diversión. Y qué bien nos lo pasábamos. Vaya. Y aparte de la agricultura, ¿había aquí mucha ganadería? Sí, no mucha, pero yo me acuerdo de nosotros teníamos una cabra y la llevábamos al casero. Y él nos cobraba un tanto al mes y luego ordeñaba un poquito la cabra antes que nosotros y ya está. Pero había cabras. Y Juanito tenía vacas, Juanito Valero, el del aceite, hay aquí en la carretera, esa casa tan lujosa, he ido yo con mi lecherica a comprar aceite, leche. Había leche, estaba el casero, sí. Había también ganados, ¿no? Ganado, La gente tenía sí, ganado sí, también en sí. el campo. No le digo a usted que era excesivamente, pero sí había ganado. Ovejas. Y se guardaban también en el campo, había algún tipo de casas de pastor, taina, bombos o paraguas. Los pastores y luego la gente, yo qué sé, nosotros teníamos nuestro rentero. Ayer cuando me dijiste, dice, si yo lo conozco a usted, digo, claro, si usted era rentero de mi abuelo, tenían los renteros, iban, te daban un tanto por ciento de la cosecha, cuando se iba a cosechar te llamaban, un tanto por ciento para ti, otro tanto por ciento para ellos, y indudablemente la gente vivía así. Las casas no eran como ahora. Eso está más claro. Si mi abuela, esta casa de la plaza, esta de aquí, esta esquina, esta era la de mi abuela. Esta era de nosotros. Esta que baja para abajo y llega a la otra esquina, esa es la casa de las Narsetes. Las Narsetes era mi abuela. Mire usted qué nombre tenía, Narsetes. Menos mal que a mí no me pusieron Narsetes. Porque en Quintanar la costumbre era la primera hija ponerle el nombre de la abuela materna. Se llamara como se llamara. Y el primer hijo del abuelo. Y hablando de casas, antes de entrar en la transformación de Quintanar por la construcción, cuando se construía antes se utilizaban yesos, arcillas, barros. ¿De dónde se conseguía el Yo material? me acuerdo de ser pequeña y ir a ver, hacer como ladrillos, pero sin ladrillo. Era una mezcla de barro, de ese colorado, y paja. Barro y paja. Lo metían en un cajoncito, lo llenaban, luego lo sacaban y lo dejaban secar. Yo me acuerdo de estar en las escuelas, aquellas de la calle larga, y ver las casas de enfrente, la que ayer estuvimos hablando, la Juana, Sí. de Rodrigo, ver a su padre haciendo, y era a base de... Y luego ponían un tablao, otro tablao y otro tablao. Sentaba dentro, más que arena no, era barro. Y paja, pon, dándoles con un mazo hasta que se ponía duro. Cuando se ponía duro se quitaba aquello y la mayoría de las casas son de tapia, de esa. De hecho, mi casa, la nueva que yo tengo, es de tapia, pero la parte de atrás mi marido no la quiso hundir
porque tiene unas tapias así, de tierra, y hace un fresco, que en la mía de arriba, con todo lo moderna, nos asamos de calor. ¿Y para el tejado había aquí tejares por aquí en el pueblo? Sí, el tejar de Serapio. A la otra parte del río, donde está el puente Palo, que le llaman aquí, está este puente, luego viene el puente Palo, y después hay un sitio que se llama el Tejar, que sigue llamándose el Tejar. Pues allí se hacían tejas, y allí había grande, y había 2 o 3 familias que se dedicaban a hacer tejas, el tejar, ¿no? Y del barro y la teja a la nueva construcción que cambió Quintanar, ¿no? Quintanar. La construcción. Pero ya digo, mi marido, nosotros hicimos la casa pues hace 20 años, o cosas así, 20 o 25 años. Y mi marido dijo, no, la tapia de atrás, vino el arquitecto porque nos hicieron un plan, y dijo que estaba fuerte, y dijo, no, se ponen unos machones de esto, pero no se hunde. Y es todavía de tierra. ¿Y qué ha significado en los últimos años la construcción aquí en Quintanar? Uy, muchísimo dinero. Usted no conoce. Yo de toda esta parte de acá, esta que era la casa de mi abuela, que era de barro, eso se ha quitado. Y después la casa de Miguelín de Barro se ha quitado. Y luego la casa de Tabique y eso se ha quitado. Todo eso es nuevo. Entonces todo lo que va de aquí hasta mi casa es nuevo. Ya antiguo, yo creo que queda muy poco. Y yo porque ahora no me paseo por el pueblo, pero antes que me paseaba, ya antiguo queda muy poco. ¿Y cómo ha cambiado también el pueblo durante estas décadas? Pues el pueblo ha cambiado, ¿qué le voy a decir? Quintanar es que es un poco individualista, no es un pueblo... Hoy lo decía yo, porque dicen, madre mía, qué marranas que están las calles. Digo, pues tenemos 5 barrenderos pagados por el ayuntamiento. Pero antes, claro, cada uno cogía y barría su puerta. Porque yo me acuerdo, siendo una cría de 8 años o 9, incluso de 10, con mi escoba, barrer mi puerta. Y si había una que no tenía dueño, pues entre todos los vecinos se encargaban de barrerla. Eran costumbres distintas, les decía ya a mi chiquillo. Antes un muchacho para salir con una muchacha iba y le pedía permiso al padre, sin pasar a la casa. Decía, ¿me da usted el paso para su hija? Oh. Y desde entonces ya la podía rondar, el paso.